Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que te encuentres maravillosamente bien, que estés teniendo un día, tarde o noche increíble en el momento en el que estés viendo este video. El día de hoy quiero compartir contigo lo que es mi trade recap de esta semana que acaba de concluir. Esta semana tuve un trade ratio riesgo-beneficio 1 a 9, más específicamente el miércoles 10 de abril. Y quiero compartir contigo esto. ¿Por qué? Porque voy a mostrarte detalle a detalle y desde el high time frame hasta el lower time frame cómo es que yo logré identificar este movimiento a favor del movimiento macroestructural. Y estoy 100% seguro que este material será de enorme valor para ti. ¿Por qué? Porque vas a poder observar de manera detallada cómo es que yo logro entender la dirección del mercado, las zonas de alta probabilidad y cómo logro sumarme a esos movimientos en zonas y trades de alta efectividad. Vamos a ello. Ok, entonces en primera instancia lo que cabe mencionar es que tú tienes que entender clara y precisamente en qué estructura te encuentras, desde la estructura mayor hasta la estructura inferior según tu sistema de trading. El que yo analice desde semanal hasta un minuto no quiere decir que tú tengas que hacerlo, simplemente te comparto que desde mi punto de vista y según mi sistema de trading, esto es lo que me funciona y es lo que me ha permitido lograr la consistencia en el mercado. Entonces, en primera instancia, nosotros podemos observar que el mercado primero venía en una estructura alcista, lo cual en este punto nosotros teníamos un BOS, un movimiento de continuación. Ese BOS o movimiento de continuación nos hizo una sacada de liquidez de ese punto alto anterior, pero luego podemos darnos cuenta que en este punto tenemos lo que es un quiebre estructural, por lo cual ya nuestra estructura no se encuentra en un flujo alcista, sino en un flujo bajista. Al yo encontrarme en un flujo bajista, quiere decir que todas mis operativas en ventas serán operando la estructura impulsiva y todas las operaciones en compra será operando la estructura correctiva. Entonces, en este caso, bien, ya bajo nuestro último fractal compuesto, yo logro identificar que el precio acá genera lo que es un impulso con su respectivo quiebre de estructura, retroceso y luego, ¿cuál es la nueva tarea? Generar un impulso, un BOS o movimiento de continuación. ¿Y eso por qué? Pues bien, puesto que el mercado ahora mismo lo que tiene que cumplir es con generar un movimiento bajista a favor de ese quiebre de semanal. Pues bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos bajamos a la estructura de diario, vamos a poder identificar que diario en este punto se puso alcista. Bajo, bajo anterior, alto que me crea ese punto más bajo y luego acá tengo un respectivo quiebre de estructura. Y todo esto son simplemente BOS, movimientos de continuación. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que las temporalidades inferiores siempre van a trabajar para las mayores. Fractalidad. Entonces, en ese caso podemos observar que diario ya mitigó ese punto de semanal. Entonces, si diario ya mitigó ese punto de semanal, ¿cuál es la nueva tarea de diario? Si ya le generó ese retroceso, pues bien, generar ese movimiento de continuación, es decir, ese BOS. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la zona objetivo a neutralizar? Pues serían estos puntos de interés. Pues acá viene algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos bajamos a la estructura de diario, ya olvidándonos por completo del fractal de semanal, porque ya fue mitigado, nosotros en este caso podemos observar que diario viene en qué, un impulso, retroceso y en este caso está generando un nuevo impulso. Entonces, si el mercado está generando un nuevo impulso, ¿cuáles son las mayores probabilidades? Pues bien, operar la estructura impulsiva más no la correctiva. En este caso, cada que nosotros tenemos un fractal compuesto, el mercado nos habilita dos zonas, lo cual es esa zona de origen y esa zona decisional que genera el quiebre de estructura. ¿Por qué es esta nuestra zona? Pues bien, si nosotros identificamos el fractal anterior, tenemos lo que es punto alto, alto anterior y este es el bajo que me genera. En este caso es donde nosotros tenemos que nuestro quiebre estructural. Entonces acá viene algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas tomarían este quiebre estructural con mechas válido cuando no lo es, cuando realmente el quiebre de estructura válido es en este con cuerpo. Entonces es acá
en donde muchas personas caen en una inducción. ¿Por qué? Porque toman válido lo que es este quiebre de estructura y acá tendrían lo que es un respectivo fractal compuesto nuevo. Entonces ellos dirían lo que es bajo, bajo anterior, alto que le genera y ellos dirían que la estructura de diario está alcista, cuando no es así, cuando realmente la estructura de diario es bajista, porque este era nuestro último punto bajo válido dentro de esa estructura real. Y todo esto que se encuentra dentro es simplemente un retroceso o estructura interna. Entonces, en este punto, yo tengo lo que es impulso, retroceso, impulso que me genera el quiebre, por lo cual esa zona que me generó ese quiebre de estructura fue esta zona decisional. Entonces, es aquí en donde yo presto muchísima atención. ¿Por qué? ¿Quién me confirma que ya terminó como tal ese retroceso de diario? Pues bien, ese retroceso de diario me lo confirma ¿quién? 4 horas. Acá vemos que en este caso 4 horas ya mitigó ese fractal alcista ¿de quién? De diario. ¿En dónde? Punto alto, alto anterior, bajo que me genera, alto más alto. En este caso yo tengo que un quiebre estructural. Entonces acá yo entiendo que si 4 horas se puso bajista frente a diario bajista y frente a semanal bajista, es porque diario está buscando tener ¿qué? Esos movimientos impulsivos de la estructura de diario. Entonces acá quiero generar un paréntesis y esto es algo muy importante que quiero darte un consejo de mi parte y es que deja de observar el sistema de trading de otros traders y lo que debes hacer es de tomar lo que ellos utilizan y acoplarlo a tu propio sistema. ¿Qué quiere decir esto? Yo con este video no te estoy diciendo que operes de la misma manera que yo opero, no, simplemente te estoy compartiendo toda esta información gratuita y de alto valor para que tú puedas de esa manera tomar lo que te sirve y poder acoplarlo a tu sistema de trading y que logres tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque yo personalmente me enfoco en identificar desde el high time frame hasta el lower time frame y así entender si estoy operando una estructura correctiva o impulsiva y saber cuáles son las operaciones de mayor probabilidad. ¿Qué es lo que quiero que tú entiendas con esto? Esto no es un santo grial, esto no es una estrategia mágica y no quiere decir que lo que yo opero sirva mucho más que lo que otras personas operan. No, lo que simplemente quiero compartirte es que cuando tú logras entender en qué punto estás y en qué dirección debe de ir el mercado, vas a tener trades de mayor probabilidad. Ok, entonces, regresando a la estructura de 4 horas, en este caso yo puedo identificar que la estructura de 4 horas ya está bajista, tengo un quiebre estructural, por lo cual en este caso todos estos movimientos son simplemente movimientos de continuación. Entonces resulta y sucede que acá tú podrías decir, Jorge, pero en este punto el mercado se puso alcista. Sí, mi querido amigo, en este punto el mercado se puso alcista, pero el contexto del mercado te va a decir por qué es que se puso alcista. ¿Y qué es lo que sucede? 4 horas ya cumplió con su tarea frente a diario, que es consumir este low. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si 4 horas se puso alcista, ¿para qué fue? Pues bien, para hacer una toma de liquidez y poder tener la capitalización necesaria para cumplir con dicha tarea. ¿En dónde? Pues bien, acá vemos que el precio se apoyó en lo que es un Fair Value Gap y en ese caso tomó la liquidez de este punto de la semana pasada. ¿Para qué? Para poder tener la capitalización necesaria y cumplir con su tarea frente a diario. Entonces, en este caso, nosotros empezamos ya a como tal tener nuestro entendimiento intraday. Cuando tú analizas semanal y diario, va a ser para tener el contexto semanal, pero ya cuando tú analizas de 4 horas hacia abajo, vas a tener un contexto intraday. Yo personalmente opero bajo fractales compuestos. Al yo operar bajo fractal compuesto, yo no necesito saber todo lo que está sucediendo en el mercado, simplemente lo que está sucediendo en el momento actual y de esa manera poder tener trades de alta probabilidad. Entonces, en este caso, vamos a observar que la estructura de 4 horas genera un BOS, este alto que saca la liquidez del alto anterior. Y en este caso tenemos que lo que sería la capitalización en donde el mercado debería de atacar. ¿Por qué? Porque listo, acá como tal el repetidor nos está mostrando la vela de 4 horas ya sucedida.
Pero como tal, si nosotros bajamos a las estructuras inferiores, como en 15 minutos, nos va a mostrar que este movimiento no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, yo tengo alto, alto anterior, bajo que me genera alto más alto. En este caso, 4 horas estaba en este punto como alcista. Y si 4 horas estaba alcista, ¿quién tiene que cambiar para poder generarme ese quiebre de estructura en 4 horas? Pues bien, 1 hora. ¿Por qué? Porque 1 hora es quien cumple con los impulsos y retrocesos de 4 horas. Entonces, en ese caso, vamos a identificar en dónde se encontraba 1 hora para poder identificar que realmente estamos delimitando nuestras zonas de interés en la estructura real y no en la estructura interna. Entonces nosotros tenemos el último fractal alcista, que es alto, alto anterior, bajo que me genera. Acá tengo un BOS, tengo un BOS y tengo otro BOS. Ese último BOS me habilita un fractal que bajista, bajo, bajo anterior y este es el alto que me crea. Luego acá existe que un respectivo quiebre estructural. Entonces, con ese entendimiento, nos vamos a nuestro último fractal alcista. Alto, alto anterior, bajo que me genera ese alto más alto. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, que en este caso yo tenía a la estructura de 1 hora alcista. ¿A favor con quién? Con la dirección de 4 horas. Pero entonces, si ya yo me empiezo a bajar a 15 minutos, acá el contexto de mercado empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque bien, yo tengo que 1 hora está en estos puntos de interés. Vamos a colocarlo por acá para que quede un poco más claro. Entonces, en este caso sucede que yo tengo a 1 hora en este punto y voy a identificar que 15 minutos está compartiendo estructura con 1 hora. ¿Por qué? Porque tengo lo que es respectivamente mi punto bajo, bajo anterior, alto que me crea. Aquí tengo quiebre de estructura, alto, alto anterior, bajo que me crea. Tanto 15 minutos como 1 hora están compartiendo estructura. Entonces, en ese caso, yo entiendo que quién tiene que ponerse bajista. Pues bien, quien tiene que ponerse bajista es 5 minutos para generar el retroceso de 15 minutos. Pero en ese caso, no solo para regenerar el retroceso de 15 minutos, sino cambiar la dirección de 1 hora y de 4 horas. Entonces, acá viene en donde yo tengo ya como tal lo que es mi refinamiento para la operativa. Como tal, este día yo tuve esta operación y la noticia del CPI hizo una aceleración en mi proyección del mercado. El día miércoles 10 de abril hubo CPI, como tal, yo tuve esa operación. Entonces, en este punto viene y yo identifico que como tal, esta zona de interés, este orden block ya había sido mitigado. ¿Por quién había sido mitigado? Por este movimiento de esta mecha. Entonces, yo logro identificar que como tal ya esta mecha no ha sido identificada. Entonces, como tal, yo identifico que tengo lo que es ya en 1 minuto, ya identifico en la estructura de 1 minuto un quiebre estructural válido de 1 minuto y 5 minutos y 3 minutos totalmente alineados. Entonces recordemos, tengo 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos alineados bajista frente a 15 y 1 hora. Entonces, como tal, en este caso, yo logro identificar que tengo lo que es que liquidez previamente. Esa liquidez previamente y también estos five value gaps, estos imbalances son inyección de capital para que el mercado pueda cumplir con dicha tarea. Entonces, en este caso, yo tengo el quiebre de la estructura y liquidez e imbalance previamente. Aparte que es un orden bloque como tal, saco liquidez. Entonces, en este caso es donde yo pongo mi trade con 5 pips de stop loss exactamente y lo cual este trade me generó lo que fueron 48 pips de beneficio. Entonces, en este caso yo tengo este trade proyectando que, pues bien, vamos a analizar algo muy importante y es acá yo tenía la estructura de 1 hora y aparte de eso sucede que el precio en Londres había tomado lo que era la liquidez de Asia. Entonces, en Londres viene y toma la liquidez asiática, pero esa liquidez asiática queda todavía por la parte inferior. Entonces, escúchame muy bien porque esto es muy importante. Lo que me dio la dirección para poder tener este trade en venta y confiarlo frente a la noticia fue que Número uno, en Londres el precio ya había tomado la liquidez de la parte superior de Asia. Número dos, tenía todos estos equal lows, lo cual es dirección. ¿Ok? Número tres,
en este caso 4 horas tenía que ponerse bajista para poder consumir lo que era el low de diario y poder cumplir con esa tarea frente a semanal. Entonces, en este caso, yo me bajo a 1 hora y también logro identificar lo que son todas estas zonas de vacío. Y es ahí en donde yo digo, ok, tengo muchísimas confirmaciones las cuales me están dando direccionalidad. Y estoy entendiendo el flujo macroestructural que es bajista. Entonces quiero que logres identificar todos estos factores y logres acoplar a tu sistema de trading si es que los ves necesarios y si es que ves que pueden ser de alto valor, porque realmente todo esto que te estoy dando totalmente gratuito fue muchísimo tiempo de lágrimas, muchísimo tiempo de backtesting, muchísimo tiempo de frustración y mucho dinero invertido. Entonces, en este caso, todo este valor que yo te estoy brindando realmente puede elevar tu sistema de trading a otro nivel. Entonces es en este caso en donde yo vengo como tal, posiciono mi trade y en ese caso en menos de 2 minutos el trade como tal me da esa dirección y ese take profit. Sale la noticia a las 9:30 de la mañana, sale esa noticia y como tal me cumple el TP, ratio riesgo beneficio 1:9 en este caso. Luego de eso, el mercado que lo que sigue cumpliendo como tal esa tarea. Entonces vamos a actualizarlo hasta el momento actual en donde el precio se encuentra. Y es como tal que podemos observar que si bajamos a subimos a la temporalidad de diario, mira como tal, logramos identificar número uno, el precio, el precio primero mitigó la zona de semanal. Vamos a observarlo. El precio primero logró mitigar la zona de semanal. Luego de eso, el precio con 4 horas mitigó la zona de diario. Luego de eso, el precio mitigó la zona de 4 horas. Entonces, en ese caso, nos podemos dar cuenta que con el entendimiento desde el high time frame hasta el lower time frame, vamos a poder tener operativas de alta probabilidad y entendiendo 100% la dirección del mercado y las intenciones del precio. Entonces acá hay algo y es que en el trading siempre hay probabilidades, siempre puede salir en contra. ¿Por qué? Porque para eso se trata nuestra gestión de riesgo. Y para eso está lo que es esa tasa de asertividad. Entonces, en este caso, tú te puedes dar cuenta que si subimos a la estructura de diario, el mercado cumplió con dicha tarea. Y en ese caso era que, pues bien, generar lo que es ese BOS de la estructura de diario en dirección a cumplir con la tarea frente a semanal. Entonces, en ese caso, quiero darte todo este valor. ¿Por qué? Porque ya basta de que estemos buscando en el mercado operaciones de baja probabilidad. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis y es simplemente una perspectiva personal y un concepto personal. Y es que lo que yo te estoy diciendo no es una verdad absoluta, simplemente es una perspectiva, simplemente es una opinión y simplemente es un entendimiento desde mi operativa. Es lo que me ha permitido ser consistente y ser rentable en los mercados financieros de Forex y de esa manera poder operar a favor del flujo macroestructural. ¿Qué es lo que sucede? Analiza este video, toma lo que te funciona y lo que no te funciona simplemente omítelo. Pero yo te quiero compartir esto, ¿por qué? Porque muchas personas constantemente en Instagram me están preguntando cómo logro identificar mi dirección. Pues bien, esa direccionalidad yo la logro identificar ¿con qué? Con vacíos de liquidez y con zonas importantes a atacar. En este caso nos podemos dar cuenta que la zona a atacar era ¿cuál? Ese low de diario. ¿Con quién? Con la estructura de 4 horas. Entonces, si este material fue de valor para ti, si este trade recap fue de valor para ti, no olvides dejarme tu like, tu comentario y seguirme en Instagram. En Instagram estoy compartiendo todos los días muchísimo valor a través de mis stories. Entonces, espero que este material haya sido de enorme valor para ti y que de esa manera puedas elevar tu nivel de trading. Un abrazo.